Y es así, señores, que estamos dando inicio a una nueva edición de Somos Voces del Mundo. Somos Voces del Mundo, esta idea que nació junto a mi querida amiga Claudia Brime. Ella en Salogua, España, nosotros aquí en la República Argentina, haciendo ya en esta tercera edición, en este 2023, estamos en tercera edición de Somos Voces del Mundo. Y en este año estamos con distintos especiales musicales que realmente lo estamos disfrutando muchísimo. Y hoy vamos a hacer la segunda parte ya de un amigo, de un talentosísimo pianista colombiano que tiene solo 16 años y que nos hemos deleitado en nuestro primer programa. Por eso, queridos oyentes, Voces del Mundo, el jueves pasado, 1 de junio, hemos presentado al joven prodigio Antonio José Campos Damián, pianista, compositor de música clásica, el talento innato de este jovencito de 16 años que ha llamado la atención de muchos medios de comunicación, no solamente de su país, sino de América y Europa, que a los 6 años encontró un piano en un basural, lo llevó a su casa, lo arregló, se sentó frente a él y sin saber nada de notas ni partitura comenzó a tocar. A los 12 ya componía obras a la altura de los mejores compositores de música clásica del mundo. Creaba las obras sin apuntar ni una nota. Todo estaba en su cabeza. Cabe destacar que José Antonio sufre síndrome de Asperger, lo cual no fue fácil su infancia, al no ser aceptado por muchos de sus compañeros de escuela, que le hacían bullying, lo golpeaban. Pero ante esta violencia, Antonio José respondía con música. Llegaba a su casa, descargaba sus emociones, creando en tan solo media hora, una obra. Antonio se desprende a través de sus composiciones, desprende belleza, paz, nostalgia, alegría y también dolor cuando algo le da tristeza. También tiene la capacidad de componer temas de cualquier instrumento musical, algo realmente increíble. Hoy quisimos completar las obras musicales de Antonio José, por eso hemos contactado nuevamente con Andrea, su mamá, para seguir conociendo sus creaciones. Les quiero contar que ya la primera parte de la entrevista con Antonio José la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Nos buscan así, Somos Voces del Mundo, y ahí pueden encontrar la primera parte de la entrevista que hicimos el pasado 1 de junio. Queremos revivir solo de aquella entrevista, queremos revivir esa nota que le hicieron en la televisión, ¿no? En la cadena de Caracol, en la cadena Caracol de Colombia, que esto decía, ahí va. Un nuevo talento. Se trata de José Antonio Campos Damián, un joven prodigio quien toca y compone melodías para piano sin tener estudios de música y que además confirma que el autismo no es una barrera para llegar a ser un gran artista. Cada acorde, cada nota hacen parte de la inspiración de José Antonio Campos Damián, quien inició en la música desde los 6 años con una vieja organeta a la que le faltaban algunas teclas. No he tenido ningún estudio en ninguna academia, en ningún lugar. A pesar de su autismo, José Antonio a sus 14 años deslumbra con su habilidad para el piano. Cuando pues él ya nos tocó estas composiciones, fue que quedamos verdaderamente impactados. Pues hay muchas cosas en las que me inspiro y me puedo inspirar para crear una composición. Unas veces puede estar implicado el espacio, o otras veces un planeta, otras veces un agujero negro, un sol, u otras veces simplemente una palabra que dice una persona. Admira a grandes compositores como Chopin y Mozart, aunque no interpreta sus melodías, prefiere por el momento sus propias composiciones. Tengo una llamada Spooky Nostalgics, que significa espeluznante de nostalgia, otra que se llama Quasar, que es basada en un fenómeno del espacio.
un talento payanés que sueña con que el mundo lo conozca y disfrute de cada una de sus composiciones. Qué maravilla, ¿no? Y qué maravilla este instrumento, qué maravilla el piano. Vamos a escuchar a Andrea, luego que nos vamos a poner en contacto con ella. ¿Quién es Andrea? Es su mamá. ¿Qué nos contaba? ¿No? ¿Qué nos contaba Andrea? Bueno, adelante, te escuchamos. Hola a todos, mi nombre es Andrea Damián, madre de Antonio. Un saludo inmenso para los oyentes y el equipo de trabajo de Voces del Mundo. Muchas gracias por brindarnos este espacio para conocer un poco acerca de José Antonio y sus composiciones. José Antonio Campo Damián, ese es su nombre completo, nació el 19 de febrero de 2007 en Popayán, Cauca, Colombia. A la edad de 6 añitos, sin recibir clases de piano, compuso su primera melodía en un teclado viejo que alguien había abandonado en un basurero y lo rescatamos. Realmente Antonio le tomó mucho gusto al teclado, inclusive estaba dañado, lo arregló y desde aquel momento empezó su historia y la pasión por la música. A su corta edad, Antonio ha tenido que batallar con rechazo, aislamiento, incluso ha sido golpeado físicamente por personas, más que todo en su entorno estudiantil, que han sido poco tolerantes con el síndrome de Asperger que padece. Pero a pesar de estas dificultades, Antonio ha seguido adelante con su pasión, que es la música. A la edad de 12 años compartió con nosotros, sus padres, algunas composiciones de música clásica. Nosotros, al escucharlas, la verdad es que dudamos de que fueran obras creadas por Antonio. Lo interrogamos muchas veces preguntando de qué compositores eran aquellas obras que escuchábamos. Él reiteraba pues que las obras eran composiciones suyas. Nosotros lo veíamos pasar gran tiempo en el teclado. La verdad es que él lo hacía con audífonos. No teníamos conocimiento de la música que escuchaba. Recuerdo que en algún tiempo intentamos tenerlo en una academia de música, pero no caló en la academia, o sea, no pasó de un mes. Entonces fue en casa con su teclado y con audífonos, donde tomó el verdadero amor por la música. Después de una ardua investigación con mi esposo, nos dimos cuenta de que efectivamente las composiciones que escuchábamos no eran de ningún otro compositor conocido. Cuando recurrimos a Antonio, le pedimos que por favor se quitara los audífonos y nos interpretara alguna de las composiciones, y cuando lo hizo quedamos profundamente maravillados. La música de Antonio tocó nuestros corazones hasta las lágrimas. Recuerdo que en aquella ocasión le preguntamos a Antonio pues que en quién se había inspirado, cuál era su inspiración para crear esta música tan hermosa, y él me respondió que en su cabecita se hacían una serie de notas y melodías y que simplemente sus manos las transmitían en el piano. Literalmente nos dijo lo siguiente: admiro a muchos compositores del género como Chopin, Scriabin, Liszt. Ellos son mi inspiración, pero mi gran pasión es componer e interpretar nuevas obras de música clásica. Lo que yo deseo es crear. Esta pequeña parte de la historia de Antonio es muy bonita. Resulta que nuestra localidad, Popayán, es conocida como la ciudad blanca de Colombia, e inclusive es patrimonio mundial de la humanidad.
resulta que en nuestra ciudad se organiza un festival internacional de música clásica. La organizadora de este festival, al escuchar una de las obras de Antonio llamada Spooky Nostalgics, no pudo contener las lágrimas. Fue literal, no pudo contener las lágrimas. E inmediatamente le dio la oportunidad de Antonio de presentarse por primera vez en un festival, y lo más curioso es que era la primera vez que Antonio iba a interpretar en un piano de cola. Como les había mencionado anteriormente, Antonio tocaba en su teclado casero pequeño. Nunca en su vida había visto un piano de cola en físico, por así decirlo, tal vez en televisión, en fotos, en videos, pero en físico no, y mucho menos pues interpretarlo. Como padres de Antonio, teníamos un susto tremendo porque hablamos con la señora pues que le dio la oportunidad. Su nombre es Emit Montilla y ha apoyado mucho el talento de Antonio. Y recuerdo que ella le dijo al niño en esa ocasión, le preguntó que si él se sentía capaz, y el niño le dijo sí, sería la primera vez que Antonio tendría que enfrentar inclusive a un público. Ella previamente al concierto nos dio un espacio, obviamente, para que Antonio pues tuviera un pequeño ensayo en el instrumento. Lo más increíble es que cuando sucedió esa presentación, Antonio salió, se sentó, tocó su obra, y fue como si toda su vida hubiese tocado en un piano de cola. Lo aplaudieron de pie, mucha gente conmovida por la obra. Estábamos más nerviosos, creo, nosotros sus padres, que Antonio. Él lo tomó con una naturalidad, con su pasión, concentrado en lo que está haciendo. Afortunadamente todo salió muy bien en aquel festival, y de allí en adelante personas que lo han conocido ya lo invitan y solo desean escuchar sus composiciones. Recientemente Antonio nos ha dejado totalmente perplejos al enseñarnos composiciones para una orquesta completa. La verdad es que nosotros no entendemos cómo, sin ningún tipo de conocimiento o estudio, puede Antonio componer para flautas, clarinetes, oboes, fagots, trombones, trompetas, tubas, violines, chelos, contrabajos, percusión, etcétera. Si muchos de estos instrumentos en su vida los ha visto o los conoce, reitero, a no ser en fotografías o en videos, pero hace composiciones orquestales con coros, en fin, es algo que nos ha dejado completamente atónitos. Bueno, muy bien, así le escuchábamos a Andrea, la escuchamos a Andrea, que nos hablaba de Antonio y su piano. Y por segunda vez, y te agradezco muchísimo, allí desde tu querida Colombia, te tenemos en línea. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, Walter, ¿cómo estás? Gracias a ti y a Claudia por este espacio, por recibirnos a nosotros una vez más en tu programa. Bueno, estamos encantados de tenerte nuevamente, nosotros también, por supuesto, conociendo más aún a Antonio José, que nos deja de piedra al profundizar más sobre su genialidad, y es increíble escuchar, ¿no?, la información que nos has dado. Que Antonio José tenga la capacidad de componer para cualquier instrumento de una orquesta completa, como flautas, trombones, violonchelos, violines, composiciones orquestales con coros incluidos. Nos preguntamos, ¿cómo es posible, sin haber tomado contacto jamás con estos instrumentos? Cuéntanos, Andrea, a ver, ¿qué nos puedes explicar? A ver, Walter, pues créeme que esa pregunta que tú te estás haciendo nos la hacemos nosotros acá. Realmente él nos deja
perplejos, ¿verdad? Y si tú escuchas la obra, lo que compone, tiene totalmente sentido, tiene totalmente sentimiento. La verdad es que te transporta, te llena. Bueno, es algo totalmente inexplicable. No lo entendemos, la verdad no lo entendemos cómo es eso posible. Sí, bueno, con mi esposo hacíamos la investigación y nos dábamos cuenta pues que para componer para orquestas pues creo que es el tope de la composición, ¿no? De los músicos clásicos. Llegar a componer obras orquestales pues es como el tope de lo que puede llegar un compositor, y las personas estudian mucho para lograr ello. Y o sea, no te miento, Antonio me muestra una obra, digamos, la última orquestal que nos enseñó, la hizo en 3 días, pero no se dedicó las 24 horas, o sea, del día le dedicaría unas 3, 4 horas, y no sé cómo hace, pero escribe para los violines, en notas diferentes, trompetas, bueno, créeme, Walter, que al igual que tú, estoy sorprendida y me gustaría que alguien pudiera responder esa pregunta. Bueno, vos sabés que hemos rescatado, Andrea, una de sus composiciones a la edad de 8 años, ¿no? Que se llama Composición Inédita, que quizás fue una de las primeras que comenzaron a colgar en las redes ustedes para hacer conocer la genialidad de Antonio, ¿no? 8 años, muy chiquito, 8 años, y ya tocando el piano de esta manera. Vamos a escucharlo y después, ¿sí? No te digo analizar, vamos a hablar de esta obra. A ver, ahí, a ver qué decía, a ver. A presentar otra canción que yo mismo inventé. Bueno, pues el nombre es The Festival of All Time, y para no más espera la voy a tocar. Estamos escuchando, Antonio. Esta composición tenía 8 años. Un niño que sufría bullying en la escuela. Un niño que, me contabas vos, Andrea, que tiene autismo también, ¿no? Andrea, es así, ¿no? Sí, exacto, Walter. Te cuento que esa composición, en el video que tú ves, la grabó la hermana de Antonio, porque no tenía conocimiento. Ellos dos, pues cuando eran niños jugaban juntos, y Clara tenía un pequeño celular y fue ella quien hizo la grabación, y de hecho la subimos, hace algún tiempo, pero la rescatamos del celular de María Clara, y en un canal que tiene Antonio la subimos hace algún tiempo. Pero lo que tú dices, él tenía 8 años de edad en ese entonces. Qué bárbaro, qué lindo, ¿no? ¿Cómo no apoyar a un niño cuando
cuando te das cuenta que es un genio en un instrumento musical. Bueno, ¿cómo vamos a continuar? Sí, lo vamos a seguir escuchando, pero uno de los temas que nos llevó a cerrar los ojos y sentir volar la imaginación fue Spooky Nostalgia, pero la presenta Andrea y de esta manera. Spooky Nostalgics. Esta composición fue creada por Antonio a los 12 años de edad. Fue inspirada después de escuchar a su hermana menor María Clara leer un libro de poemas melancólicos. Él manifiesta que lo abrumó la nostalgia y eso lo llevó a componer esta obra. Estamos escuchando a José Antonio, mejor dicho Antonio José, José Antonio Campo Damián, ahí está. José Antonio Campo Damián. Ahí está. José Antonio Campo Damián. Toño. Ahí está. Bueno. Todo el mundo le dice Toño. Bueno, entonces Antonio, para ser más fácil, es colombiano, tiene 16 años y estamos escuchando unas composiciones que son fantásticas, ¿no? Qué placer. En un momento de su vida, Antonio piensa en sus abuelos y crea, ¿no?, lo que él denominó ancestros. Contanos cómo es esa relación con sus abuelos, si los tiene, ¿no? Y cómo nace esta creación, Andrea. Vale. Esa obra fue inspirada en sus bisabuelos, ¿sí? Bueno, los abuelos de Antonio todavía viven, son muy jóvenes, pero él tuvo la gracia de compartir con sus bisabuelas. Las bisabuelas acá en Colombia son de raíces campesinas y desde niño
siempre le contaron las historias del campo, el trabajo, cómo llegaron pues las abuelas a donde llegaron, por así decirlo, porque fueron abuelas que salieron de la tierra tal vez desplazadas por la violencia, en fin, y con el fruto de su trabajo lograron sacar una familia adelante. Entonces Antonio pues conmovido con todo ello y inspirado en una visita que tuvimos al campo, donde él pudo mirar la realidad del campesino, compendiarlo con lo que sus abuelas le contaban. Entonces recuerdo que después de que llegamos de esa salida, llegó directamente al piano y a los 2 días nos enseñó Ancestros. Bueno, hermosa historia. ¿Lo escuchamos? Ancestros. Estamos escuchando Ancestro por José Antonio Campos Damián. Este joven que desde niño, ¿sí?, que encontró un piano en un basural, lo arregló, inmediatamente ya estaba componiendo. Estamos escuchando realmente obras maravillosas. Un joven que ya tiene 16 años, que tiene autismo y que toca el piano, que es divino como lo toca. Es colombiano, pero también sin duda cada una de sus composiciones son preciosas y creadas por un sentimiento, ¿no? A ver, cuéntanos sobre los preludios que compuso José Antonio Campos Damián. Las siguientes 3 obras tienen una historia muy bonita y muy particular. Resulta que una noche Antonio se acerca a mí y me dice: mamá, tengo planeado componer 10 preludios en 10 noches. Lo gracioso de ello es que en realidad Antonio realizó 10 preludios en 6 noches y no noches enteras. Le tomaría 1 hora, 2 horas a lo sumo la creación de estas obras. Y la verdad es que no las hizo en 10 noches porque terminaba una obra y su pasión por la música, por crear, le daba el aliento para seguir con otra. Recuerdo que en varias ocasiones me levanté y le dije: Antonio, por favor, acuéstate, mañana tienes colegio, no debes trasnochar. Pero es así pues la historia de estos preludios. A continuación escucharemos el preludio número 1, el preludio número 5 y el preludio número 9.
Y estamos escuchando los preludios de José Antonio. Este es el preludio número 1, que tienen, bueno, los preludios tienen una duración realmente importante. Vamos a ver un poco del preludio número 5. Es este el preludio número 5. Ahora vamos a pasar al preludio número 9, José Antonio. A ver.
Y así estamos escuchando el preludio número 9 de José Antonio. Bueno, realmente lo que estamos escuchando de este joven de tan solo 16 años y sus composiciones realmente son maravillosas. Pero así como nos decía Andrea, de cómo nacían, ¿no?, los preludios, contanos, Andrea, que estás allí, cómo nacen los durnios, ¿no? ¿Qué explicación nos das a esto, Andrea? Vale. Antonio es fanático de los nocturnos de Chopin. Entonces él los escucha, los admira, bueno, en fin. Entonces una vez, precisamente escuchando un nocturno, él me lo estaba haciendo escuchar uno que le gustaba mucho en particular, y de repente es como que detiene lo que está haciendo y me dice: mamá, si Chopin tiene sus nocturnos, ¿por qué yo no puedo tener mis diurnos? Dijo, voy a crear unos diurnos, pero yo no les voy a llamar diurnos, les voy a llamar durnios. Y es así como creó esta serie de obras. El durnio número 1 es espectacular, el número 5 ya va en el número 7, está creando el 8. Me dice que es una serie que hasta ahora no tiene el límite. Bueno, la mamá de Antonio nos está hablando desde Colombia en este momento y nos estás hablando sobre su hijo. Por supuesto que lo hace, ¿no?, con toda la sencillez, y ella también tratando de explicarte esta genialidad. Vamos a escuchar uno de esos durnios. Aquí van. Ahora yo me pregunto, Andrea, tener un pianista así y en casa, ¿no?, y que lo puedas disfrutar durante el día, realmente es algo maravilloso, ¿no? Sí, créeme que sí. Créeme que a veces cuando el trabajo está muy pesado, muy estresante, tú sabes las dificultades pues que suelen venir a diario. Y sencillamente yo voy y le digo: Antonio, quítate los audífonos y por favor toca algo, o tócame un durnio, o tócame cualquiera de las obras. A mí me gustan mucho los durnios, los preludios. Ay, bueno, es que
tiene tantas tan hermosas y simplemente me recuesto en su cama y él toca y créeme que ello me tranquiliza, me transporta a otra dimensión, me saca de la realidad que estoy viviendo en el momento y bueno, me transporta. Estamos hablando con Andrea, que es la mamá de José Antonio, este pianista, este joven pianista de 16 años y desde Colombia. Y este espacio que este año estamos hablando con músicos, estamos haciendo especiales y nos encontramos con cada sorpresa, ¿no? Como la de José Antonio. ¿Cuándo crea Los Cielos? Una obra increíble. ¿Cómo la cuenta? Los Cielos, imagínate que Antonio es muy admirador de la naturaleza, ya lo habíamos mencionado en el programa pasado, pero los atardeceres le fascinan. De hecho, él anda en el bolsillo con una pequeña cámara digital, ni siquiera lo hace con el celular, sino que tiene una pequeña cámara digital y apenas llega el atardecer, el anochecer, toma fotografías, tiene bastantes fotografías del cielo, de los colores y esto le inspiró a crear una serie de obras también denominadas Cielos. Bueno, aquí tengo esa obra. También Cielos, ¿es una sola obra o tiene también una distinta secuencia? Tiene una distinta secuencia. En el momento va en el número 8. Por favor. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, la vamos a escuchar y yo quiero que después me digas cuántas obras tiene, pero me lo vas a decir después, ¿no? Con todo esto que nos estás contando. Vale. Ahí está. Cielo. Vale. Lo escuchamos a José. Estamos escuchando Los Cielos. Te voy a hacer la misma pregunta que te hice el programa anterior. Yo cuando escucho esta belleza, ¿tiene registradas todas sus obras o hay alguna que le ha quedado sin registrar todavía a José Antonio? Las que conocemos sí las tiene registradas. Hay una serie de obras que él tiene muy guardaditas para él. O sea, no las conozco, o sea, en el momento que me imagino que él ya tenga el deseo de mostrarla, nos lo enseñará, pero tiene muchas obras que solo las tiene para él y de esas pues obviamente no las tenemos registradas, pero las públicas y las que nos ha enseñado sí están registradas en derechos de autor. Bueno, tenemos tanto por conocer de José Antonio, que a él como tiene así 8 diurnos, 7 cielos, nosotros podemos tener un tercer programa, ¿sí? Para otra oportunidad de seguir conociendo la obra de Antonio. Yo te agradezco muchísimo, Andrea, que te tomes tu tiempo y que puedas charlar con nosotros y te convoco a continuar con esta charla porque me queda tanto material, ¿sí? Para poder compartir con todos los oyentes de Somos Voces del Mundo. Yo quiero agradecer, me acaba de llamar, que estaba en sintonía, un amigo boliviano que está escuchando y le manda
Bueno, me pedí hasta tu teléfono, que quería charlar con José Antonio, que es pianista. Bueno, esta es magia que tiene la radio y estamos en vivo en este momento. Somos Voces del Mundo, aquí desde Argentina, y Andrea desde Colombia, y Claudia desde España. Tengo el saludo de Antonio y quiero compartirlos con vos también, Andrea. Te agradezco mucho, Andrea. Te digo hasta un próximo programa, ¿eh? Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Walter. Muchas gracias. Con el saludo de Antonio José, así nos despedimos, mirá. Hola, gracias a todos por escuchar y compartir mi música. Pues el género clásico hace obligatorio que sea necesario tocar en un piano acústico. Actualmente tengo el proyecto de comprar uno. Sin embargo, su costo es bastante alto y no cuento con el recurso suficiente. Si te gusta lo que hago, tal vez, pues solo tal vez puedas considerar apoyar mi trabajo con un donativo. Puedes hacer el donativo en mi página web de Demian Piano. En verdad no importa el monto. Tu apoyo en verdad me permitiría seguir haciendo nueva música. De verdad, muchas gracias. Muy bien, te digo hasta muy pronto, Antonio. Te digo, vamos a continuar, por supuesto, con esta charla y conociendo tu música. A ustedes, amigos, gracias por haber estado, sí, en nuestro... A que se sumen a nuestras redes, sí, buscanos así, Somos Voces del Mundo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, nuestro canal de YouTube que sigue creciendo y creciendo. Hoy hemos estado con la segunda parte de este genio del piano, 16 años, colombiano, José Antonio Campo Damián, que vamos a seguir conociendo su obra en distintos programas. Chau, hasta la próxima.